Muy buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente estamos aquí para continuar con nuestros estudios. La semana pasada habíamos ya empezado a mirar todas las doctrinas que se relacionan con la santificación. Recordemos que la santificación es el proceso en el cual nosotros vamos siendo formados a la imagen del Señor Jesucristo. Y estas doctrinas que se relacionan con la santificación, vimos nosotros ya lo que es la iluminación. Y habíamos hablado que la iluminación es que la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros nos da el entendimiento de las Escrituras. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y Él se convierte en nuestro maestro, el que nos guía a toda verdad. Habíamos hablado de que esta iluminación no es el resultado de un razonamiento humano, sino más bien viene de arriba, viene de Dios mismo y es a través de la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos entender las Escrituras. Y no solamente hablamos de que esta iluminación trabaja en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Nuestro corazón ha sido iluminado, nuestra vida ha sido totalmente cambiada, el eje moral. Ahora nosotros tenemos la capacidad de hacer el bien, cosa que no teníamos antes de nuestra salvación, antes del nuevo nacimiento, antes de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Hoy vamos a continuar con la siguiente doctrina que se relaciona con la santificación, que se involucra en este proceso de la santificación, y es la renovación. Un versículo bastante conocido de Romanos capítulo 12. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias y siempre yo les digo, por favor, hermanos, abran su Biblia, no solamente escuchen el video, porque es necesario que ustedes inclusive puedan subrayar algunas palabras que son muy importantes. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra vida va a ser transformada por medio de la renovación. Y eso es justamente lo que quiero que nosotros subrayemos allí en este versículo, cuando dice por medio de la renovación. La renovación es el medio, es el mecanismo que Dios utiliza para transformar nuestras vidas. Por eso es importante entender esta doctrina de la renovación. La palabra renovación en griego es la palabra anakainosis. Anakainosis. También se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, que lo vamos a leer, y Tito 3:5. Leamos primero Tito, capítulo 3, el versículo 5. Tito 3:5. Abrimos nuevamente la Biblia y dice así, nos salvó no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dos cosas importantísimas que hace el Espíritu Santo. Nos regenera y nos renueva. La salvación se manifiesta tanto en la transformación de la vida, que es esa transformación de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de lo que es terrenal a lo que es espiritual, de lo que es el reino de las tinieblas al reino de la luz. Es una obra que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre, le hace una nueva creación, le hace participante de una nueva esencia. Como dice en Juan, capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Somos regenerados. Participamos nosotros ahora de una esencia espiritual. Una cosa es el nacimiento físico y otra cosa es el nacimiento espiritual. Por eso nosotros decimos que un cristiano nace dos veces y muere una vez. Nace físicamente y cuando cree en Cristo nace espiritualmente. Y cuando muere, solamente muere físicamente. En cambio, el que no ha creído en Jesús, nace una vez, pero muere dos veces. Nace físicamente, pero muere físicamente y también después muere espiritualmente. La muerte espiritual se refiere a la separación que el hombre tiene de Dios. Y si no conoce a Jesucristo, va a estar separado de Dios por toda la eternidad en un lugar que se llama el infierno. Y para eso vino Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que las personas que creen en Jesús, que creen que Jesucristo murió, derramó su sangre para perdonar los pecados y que resucitó para darnos una nueva vida, son las personas que nacen de nuevo, son las personas que tienen vida, esa vida que Jesús prometió. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida en abundancia que el Señor nos quiere dar, lo quiere hacer a través de la renovación de nuestro entendimiento. Les decía que la palabra renovación en griego es la palabra anakainosis, que tiene que ver con este entendimiento espiritual de las cosas. Que en la medida que nosotros vamos revisando lo que hemos creído, vamos meditando, reflexionando, aplicando en nuestras vidas son renovadas. Hay un cambio, y esto es lo que implica la palabra renovación, un cambio. Pero es un cambio integral, un cambio tanto de contenido como del envase en que se encuentra ese contenido. La renovación justamente se va a manifestar en la transformación de la vida de la persona. Pero la renovación es un proceso. Es un proceso en el cual vamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir, nuestra manera de discernir.
nuestros pensamientos van siendo cambiados progresivamente, nosotros vamos entendiendo la voluntad de Dios. El entendimiento de la voluntad de Dios es un proceso en el cual nosotros nos hemos embarcado desde el día que nosotros hemos nacido de nuevo. Pensemos un poquito, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Cuando él se convirtió camino a Damasco, allí que iba en su caballo, y él cayó postrado a tierra cuando escuchó la voz de Jesús en el cielo. Fue su primer encuentro con Jesús. Y nosotros sabemos cómo él se convierte y le dice, Señor, no, le dice primero, ¿quién eres tú? Y el Señor le dice, yo soy a quien tú persigues. Es allí el primer encuentro con Jesús. Luego el Señor Jesús le lleva a Arabia por 3 años, donde él tiene un encuentro con la revelación de Dios. Y Dios le revela, le da a conocer quién es Él, le da a conocer los misterios que estaban ocultos por los siglos y le da a entender cuál es el propósito y el plan que Dios tiene para él, para que él se convierta en uno de sus apóstoles para llevar el evangelio a los gentiles. Y le revela muchas de las verdades de qué es la iglesia, de qué es la vida cristiana, de qué es el evangelio. Y Pablo escribe 13 cartas en el Nuevo Testamento. Y si nosotros miramos cronológicamente las cartas del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta la renovación del entendimiento que él tuvo a través de los diferentes años que él pasó. Y al igual que el apóstol Pablo, nosotros también vamos creciendo, vamos siendo renovados nuestros pensamientos en la medida que vamos revisando, estudiando la palabra de Dios, revisando las doctrinas como nosotros estamos mirando. Yo cada vez que tengo que enseñar esta clase, tengo que investigar, recordar, reflexionar y aprendo y se va renovando mi manera de pensar. Una palabra fresca, renovada, como la misma palabra indica. Y así cada uno de nosotros vamos experimentando esa renovación del entendimiento. Justamente yo estaba pensando en el ejemplo del pueblo de Israel y en el libro de Nehemías, empezando desde el capítulo 8, vemos que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Israel había estado en cautiverio en Babilonia por 70 años y Dios, a través de Ciro, se le da el permiso a Nehemías para que regrese y puedan construir la ciudad. Y yo quiero, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en Nehemías en el capítulo 8. Y vamos a dar lectura desde el versículo 2 al 9. Y el propósito es leer esta historia para que nosotros lo relacionemos con la importancia de la renovación del entendimiento. Aunque este es un ejemplo negativo, pero nos va a ayudar a entender la necesidad de renovar el entendimiento. Dice así la palabra del Señor, Nehemías 8:2. Y el sacerdote Esdras
trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masaías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Servías, Jamín, Acub, Sabetiai, etc., leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Aquí vemos el ministerio que tenían los levitas de leer la palabra de Dios e interpretar para darle el sentido correcto de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Recuerden que Israel estuvo en cautiverio en Babilonia por 70 años. Muchos de estas nuevas generaciones no tenían este conocimiento del hebreo y de los originales, de cómo se dio la historia, ¿verdad? Y para que no quede ninguna duda, los levitas explicaban no solamente que al leer ponían el sentido correcto de lo que leían, sino también que ponían en claro, se hacían entender lo que la ley, lo que la palabra de Dios estaba enseñando. Y vemos que todo el pueblo, ellos entendieron. Y dice el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Mis hermanos, nosotros tenemos que revisar, consultar, estudiar, escudriñar la palabra para que nosotros podamos tener en claro y entender el sentido de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y algo que me llama poderosamente la atención, que a pesar de que estamos leyendo el Antiguo Testamento y la vida del pueblo de Israel, el Espíritu Santo era el que obraba en esta gente. Mire lo que dice en Nehemías 9:20. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Aquí Nehemías nos pone a escribir
de la experiencia que tuvo Israel al salir de Egipto, al cruzar el Mar Rojo y al estar en el desierto por 40 años, comiendo el maná que descendía del cielo, y Dios siempre estuvo con su espíritu enseñándoles la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fíjese en el versículo 26 de Nehemías capítulo 9. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y escucharon tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Vemos ahí que a pesar de que los levitas y el pueblo de Israel escuchaba las palabras de Dios, ellos se rebelaron, siguieron en sus propios pensamientos. Es decir, que no se produjo una renovación del entendimiento. A pesar de que hubo un entendimiento, no hubo un cambio exterior. Entonces, mis hermanos, hay un peligro que nosotros corremos al simplemente estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia y quedarnos solamente en el ejercicio intelectual y hasta diríamos espiritual, pero sin llevarlo a la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que es la renovación y cómo es que esto obra en nuestras vidas? Dice, la renovación en primer lugar implica la revisión constante de las fuentes primarias de nuestro conocimiento para confirmar que mantenemos la exactitud. La teología, los documentos de la tradición cristiana, incluyendo la exégesis de los textos bíblicos y la producción de la iglesia, que alimentan la dimensión cognitiva, requieren ser continuamente revaluadas y pasadas nuevamente por el filtro del Evangelio del Reino de Dios y nuestro contexto. Y aquí yo quiero que pensemos un poquito en lo que fue la historia de la iglesia, específicamente con Martín Lutero. Con Martín Lutero, nosotros tuvimos una reforma, una revisión, ¿verdad?, de los textos. Recuerden que en el tiempo del Martín Lutero no tenían la gente Biblia traducida a su propio idioma. Lutero tuvo que traducir la Biblia de los originales al idioma alemán para poner la palabra de Dios en el lenguaje del pueblo. Y a través del trabajo que hizo Martín Lutero y en la vida de él, su pensamiento fue renovado. Y tenemos las grandes reformas que se hicieron, ¿verdad?, a las enseñanzas y a los pensamientos de la Iglesia Católica, a esas doctrinas que la Iglesia Católica nos había, que tenían y que muchos hasta ahora lo persiguen. Pero nosotros hemos tenido la bendición de que la Biblia ha llegado a nuestras manos, de que el Evangelio ha sido predicado y el poder del Evangelio ha obrado en nuestras vidas, transformándonos, regenerándonos. Y la palabra de Dios la hemos recibido nosotros y la tenemos en nuestras manos
para escudriñarla, para leerla, estudiarla, meditarla y ponerla por práctica en nuestras vidas. Pero como dice aquí, es necesario que haya una revisión constante, mis hermanos. No es un asunto simplemente de leer una vez, es un asunto de persistir. Recuérdense los hermanos de Berea, que ellos escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que les enseñaba Pablo realmente eran así. Y nosotros tenemos que seguir ese mismo ejemplo. Si vamos a experimentar la renovación de nuestro entendimiento para que haya transformación en nuestra vida, tenemos que revisar, que estudiar, inclusive mirar lo que otras personas que están revisando la Biblia, otras personas que son inclusive más estudiadas y doctas que nosotros, nos enseñan de las escrituras. Y de esa manera reevaluar y pasarla nuevamente por el filtro del Evangelio del Reino, por el filtro de la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver, no es suficiente la renovación de los contenidos si no ocurre en una renovación por medio del Espíritu Santo en el corazón de los mensajeros, de los envases que transmiten dichos contenidos. Y aquí es muy importante, mis hermanos, de que no solamente estudiamos y revisamos, sino que vivimos una vida llena del Espíritu Santo. Hemos hablado muchas veces ya de la importancia de vivir en el Espíritu, la importancia de depender de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder entender, discernir lo que la palabra de Dios dice. Y mis hermanos, solamente así vamos a poder tener cambios, vamos a poder ser congruentes con nuestra manera de vivir. No podemos decir una cosa y vivir de otra manera. Cuando eso ocurre es que no ha habido una renovación. Recuerden que la renovación es un cambio tanto interior como exterior, palpable. Vemos el fruto de la obra del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas. Este proceso de renovación es continua y tiene su origen en la fuente de Dios. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 4, en el versículo 16. 2 Corintios 4:16. Abramos las Biblias, mis hermanos. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mis hermanos, no debemos desanimarnos. La verdad es que cada uno de nosotros ya nos vamos haciendo más viejos
tenemos más limitaciones, pero mis hermanos, la renovación no, no para. El Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas y siempre nos da un mensaje fresco, un mensaje nuevo. Esto de volver a las sendas antiguas, esto de beber el agua de vida, produce en nosotros ganas de vivir, ganas de seguir adelante, ganas de estudiar más, ganas de conocer más de la palabra de Dios. Y no nos cansamos, no nos cansamos. Y se va renovando, como dice en el libro de los Salmos, que la luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y así tiene que ser la renovación. Mis hermanos, la renovación nos lleva a la transformación. Cuando nosotros experimentamos la renovación en nuestras vidas, el Espíritu Santo que nos ilumina, el Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a reevaluar, a revisar, para que nuestras vidas vayan obteniendo un sentido común de vivir el Evangelio. Una vida congruente entre lo que yo digo, lo que yo creo y lo que yo hago. Y eso va a producir en mí lo que es la transformación. La palabra transformación, muchos de ustedes ya saben, es la palabra griega metamorfosis, que tiene que ver con ese cambio de adentro hacia afuera. Ese cambio que existe, ¿verdad? En ese proceso de cómo la larva o el gusano se va transformando hasta llegar a ser mariposa. Y el Espíritu Santo de Dios, a través de la renovación, empieza a manifestarse en nosotros esa vida. El Espíritu Santo me lleva a apropiarme a mí de las realidades que nos enseñan las escrituras de quién soy yo y qué yo tengo en Cristo. Dice ahí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nuestras vidas son transformadas, vamos a experimentar. Eso se refiere ahí a la palabra comprobar. Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios y perfecta tiene que ver con experimentar esa voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios agradable y perfecta nos permite a nosotros vivir con gozo. Saber que lo que estamos haciendo tiene una razón de ser, tiene un propósito en nuestras vidas. Así que la iluminación en nuestras vidas, la renovación y la transformación nos hacen experimentar a nosotros la santificación. Cuando
experimentamos esto en nosotros, pues nuestras vidas se van fundamentando en Cristo. Y es súper importante que nosotros sintamos cómo vamos siendo cimentados en Cristo, fundamentados en Cristo. Y a esto se refiere la Biblia cuando nos habla de que debemos ser establecidos en la fe. La única manera en que nosotros vamos a ser establecidos en la fe es cuando estas tres cosas se manifiesten en nuestras vidas. Y es súper importante, mis hermanos, que esto se dé en nosotros. Fíjense en lo que dice en Hechos capítulo 14, ya para terminar. Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí en el versículo 22 aparece la palabra confirmando los ánimos. Y eso tiene que ver con fortaleciendo el alma. Literalmente podríamos traducir en el versículo 22. Nuestras almas son fortalecidas en la fe. Es como ese árbol que se va enraizando y se va estableciendo hasta poder dar fruto. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Llevarnos por este proceso. Y vamos a seguir estudiando las otras doctrinas que es muy importantes también en el siguiente jueves, mis hermanos. Espero ya en el siguiente jueves poder conectarme con ustedes y pues les pido sus oraciones, mis hermanos, que ya se va acercando el día que vamos a regresar al Ecuador, que va a ser la primera semana de enero. Pero después que ya terminamos aquí en Texas, casi ya no tenemos compromisos con las iglesias y así que los días jueves volveremos. Espero que ya se haya normalizado un poco más lo de la electricidad para que todos se puedan conectar. Espero que este video les ayude, mis hermanos, y como siempre les digo, por favor, comenten en el grupo lo que ustedes aprenden, lo que el Señor les habla, con qué ustedes se están quedando de estos estudios y siempre mirar lo que Dios está haciendo en sus vidas a través de su palabra es de mucho ánimo, yo creo que para todos, pero para mí es una alegría mirar y ver y escuchar cómo Dios está obrando en ustedes. Permítanme terminar con una palabra de oración. Señor, gracias te damos por este estudio. Señor, qué importante es que permanezcamos en tu palabra, que la revisemos, la estudiemos. Señor, que busquemos ser renovados, que podamos tener un sentido común de lo que es tu voluntad, Padre. Que cada una de nuestras vidas puedan ser fundamentadas en ti.
Obra, Señor, en nuestras vidas con tu espíritu, para que nuestras vidas sean renovadas y transformadas. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo jueves, mis hermanos.